un lado. Intensa. Sí, esa es una buena definición. Buenos Aires es una ciudad intensa. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad muy seductora. Es como una ciudad caótica. Es una ciudad muy linda también. Es una ciudad muy extensa en el espacio, es muy grande. There's always stuff going on. There's always stuff happening. I was in Buenos Aires, Argentina for 4 months. I studied abroad there, and you could almost say I lived there. After all, I did create a life, day by day, week by week. One of the first things that I realized within just a couple mornings waking up in my little room on the 14th floor was that since I had arrived, I hadn't known silence. Buenos Aires es muy ruidosa en algunos lugares. Muy ruidosa. No sé, todos esos sonidos forman parte del paisaje tan claramente que es como que me siento en paz también con esos sonidos. I just love hearing the sounds of the cars, beep, 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 or like the colectivos passing through, like it feels alive. Yeah, it does feel alive through all its noise. For me, this was one acutely distinct feature that made everything about life feel different there, different than any other place I had been before. Even more than that, this constant noise and all the city's particular sounds felt like a key into Buenos Aires itself, its soul perhaps, and its essence. I knew I might forget it all though. No matter how vivid a place feels when we're in it, we always forget the little details of existence. So I wanted to somehow capture the sensation of living in Buenos Aires and see if I could figure out what made Buenos Aires feel like Buenos Aires. So I began collecting sounds, and I talked to some of the city's inhabitants, who are referred to as porteños. Bueno, me llamo Samantha Roxman. Yo soy porteña, nacida y criada en Buenos Aires, siempre en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Matías, tengo 25 años y nada, viví toda mi vida en Capital Federal. Mi nombre es Victoria, tengo 40 años, vivo en Buenos Aires desde que nací. Yo soy Juan, tengo 75 años, vivo con María desde el 8. hace 8. Los dos somos de Capital. And Nico, who was studying abroad there too. Hola, mi nombre es Nicolás Ria Plata. I'm from Dallas, Texas. Pero, bueno, mi mamá de Argentina. Now, the way that I got to know the city at first was by walking for hours, often accompanied by 30 to 40-minute rides on the city's buses, which are called colectivos. Even though commuting can take a while, you never travel bored. The city's activity is endless, and every street I would pass kept my eyes and ears entertained. As I did explore the many neighborhoods, I first began to get a better sense of the city's structure in all its beauty and blur. La ciudad de Buenos Aires está como dividida en dos áreas, ¿no? Rivadavia hacia el otro lado es la zona sur de la ciudad y la zona de Rivadavia para allá, para donde vivís vos, que es como más Belgrano, es la zona norte. Tiene una metrópolis muy grande a su vez, que es el Gran Buenos Aires. Ha sido un puerto, entonces la gente venía acá a hacer la plata, a trabajar. Es una ciudad también donde las cosas están muy concentradas. En pocos barrios uno puede como resolver su vida, porque ya te digo, hay muchísimos barrios. Me gusta Buenos Aires, me gusta caminarla. Como podés caminar un rato y te perdés, literal. Es muy lindo. Oh my God, I'll never get tired of just literally walking in the city just by myself, looking at the architecture. Yo siempre digo que Buenos Aires, yo no, camino mirando para abajo siempre cuando camino. Para Pero no que pisar, Buenos Aires para no hay pisar que, los regalitos de los perros. claro, pero Buenos Aires hay que caminarla mirando para arriba. Tenés fachadas de edificios, rejas, puertas, todas cosas que son lindas.
Debo decir, mirá qué linda puerta, esta de hierro, una puerta antigua, o balcones. Entonces, muchos de los edificios que se hicieron fue réplica o al estilo de los europeos, ¿viste? De viejas ciudades europeas. The city has many older buildings made in an ornate European style, and most of these are residential. In fact, a great deal of the buildings you'll see at all in Buenos Aires are simply apartment buildings, rows upon rows of them, all rising up around you on every single street. Nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en edificios, los porteños sobre todo. The other thing you see on every street are kioscos, tiny convenience stores without walls or doors, most often occupying the corner spot of a building's first floor. They offer everything from snacks to batteries, dizzying amounts of alfajores to chargers, bottles of wine to a quick deposit of cash into your public transportation card. These kioscos are an indispensable part of the scenery and one's daily routine. Algo que nos caracteriza, como el transporte público. Es una ciudad en la que es fácil desplazarse, yo diría. Como que tiene mucha red. O sea, te puedes tomar muchos colectivos y sabes que vienen, sí. Y se usa ese transporte público, no importa tu escala social. Ah, es otra cosa. Claro, el transporte público lo usa el millonario que va a la oficina, el político que como se sube el croto que se subió porque acababa de revisar en un container la basura. Estamos sentados en el mismo asiento, él o ella y yo. Ese sonido seguro. Parece bien el del freno del colectivo, no sé si eso es en todos lados. Los sonidos de los colectivos son tan porteños, la frenada, cuando doblan, los bocinazos. Yo creo que acá se toca más bocina que en otras ciudades, muchísimo más. Also, one thing that makes it unique is how people drive here. Oh my god. I don't know how they do it. The bus, like, they're compact. They're so close together, and I haven't not seen a crash yet. Literally, like, taxis drive so close to the big-ass buses with the wide turn, and it's like, nobody uses the turn signal here. Oh my god. It's incredible. Also, I love the sound of the city. I always have my, like, sliding door open on my balcony. Hay uno que no existe en otros lados. Es el sonido de alguien que se llama el chatarrero. Bueno, el chatarrero es un auto que pasa especialmente los sábados y los domingos, pero también a veces por la mañana, por algunos barrios, no por todos. Pasan vendiendo heladeras o muebles viejos, entonces los escuchás por el autoparlante decir vendo heladeras, muebles, bicicletas. Circulando así despacio, para darte tiempo que si querés podés gritarle en el balcón, yo tengo algo para vender. Señora, tiene una cocina vieja, le compramos todo lo que quiera comprar, la batería vieja. Bueno, ese es algo muy particular. There are aspects of Buenos Aires like this that show how day-to-day life is built more on small-scale interpersonal relationships than on automated systems and controls, all while still being a very modern, densely populated, and even intimidating urban center. Recuerdo también de chica que las salidas eran como más urbanas, no sé, me acuerdo de haber ido con una amiga y una vecina a un museo. Y yo era muy chiquita y la vecina que nos llevaba decía, bueno chicas, hay que cruzar ahora o nunca. Entonces cruzábamos corriendo y decíamos, claro, porque se nos venía una marea de autos impresionantes, entonces te atraviesa la ciudad un poco. Si estabas medio dormido te despierta, si estabas despierto te da más. Pero si vos agudizás el oído y podés extraerte del ruido de un colectivo y demás, todavía en Buenos Aires se escucha un pajarito cantar, sí. Todavía tenés eso de que hay algo de naturaleza. Hay pájaros en los árboles. Y los árboles.
hay árboles en todas partes. Hay avenidas como la Avenida Libertador, la Avenida Figueroa del Corpo en septiembre, cuando los jacarandás empiezan a florecer y todo un manto violeta. Es impresionante, es precioso. You get fast life city, cars, you know, people screaming, and then you walk one block and it's like literally beautiful nature all around. Like just the trees and the plazas, and you can sit down on a patch of grass and just be relaxed, fine. Hay muchos edificios muy grandes en la ciudad y de repente encontrar como un lugar con jardín, donde entre la luz, donde se escucha algún pajarito, donde se vean las estrellas de noche, como que hay pequeños tesoritos en la ciudad. Bueno, los parques también, ¿no? Es un lugar para nosotros es muy común ir a un parque a tomar mate. Yerba mate, or simply mate, is a bit like a tea, a very strong tea with a deep, almost mythical tradition across Argentina and neighboring countries. It's most often a social drink. You take your mate, your thermos of hot water, and pass it around with a group of friends while you converse for hours. And the time passes easily because porteños are great conversationalists. Fantástico es la vida social de todos los días. Acá vamos a tomar un café. Como personas que se encuentran a tomar un café y se quedan por horas conversando. Creo que es una sociedad muy dialoguista, le gusta mucho el diálogo. Mucha gente analizada, mucha gente que le gusta pensar, mucha gente que le gusta leer, mucha gente que escribe muy bien. Digo, de vez en cuando escuchas a alguien, te puedo hacer una entrevista. ¿Tenés un minuto, pa? Siento que es una ciudad que apuesta mucho a la conversación, a la vida en la esfera pública, donde lo principal sucede en la calle entre extraños, no en la vida privada. Yo todas las conversaciones importantes y lindas de mi vida las he tenido en bares. La casa es como las conversaciones cotidianas, pero las cosas importantes yo diría que suceden en un bar. Sí, es como un mantra, ¿no? Que está ahí de fondo. Mientras te tomás tu café y lees el libro, escuchás al porteño que viene y que conversa con el chico del café o el chamullero que está en una mesa y quiere iniciar una conversación con otra chica y bueno, y es todo ese folclore. Y donde, por lo menos en este tipo de bares, ¿no? Donde uno socializa no necesariamente con alguien que ya conoce, sino la posibilidad de socializar. Todos los cafés están llenos de gente. No importa si es un café lindo, sino capaz que es un pequeño bolichito y siempre hay 2 o 3 personas conversando y tomando un café o leyendo el diario. Si venís a las 10 de la noche puedes encontrar a alguien tomando un café, un vermú, una cerveza. El típico bar es eso, es como convive la cerveza con el café. These cafes, also sometimes referred to as bares, are an integral part of life in Buenos Aires. Their offering isn't just coffee, it's a place of rest from the whirlwind of the streets. Being in one is like breathing for maybe just half an hour before you're thrown back into the fast-paced movement of errands, activities, distractions, and all the other million things there are to do outside. Me gustan las opciones que hay. Yo en Buenos Aires siento que puedo hacer lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Y además, puesta en contexto y en comparación con otras ciudades, tiene una oferta cultural que yo no vi en ninguna otra ciudad. Te diría que es sobresaliente. Teatro, música, cine, manifestaciones artísticas de todo tipo, grandes escritores, grandes músicos. Hay algo de la mística de Buenos Aires que permite mucha producción intelectual. Acá hay muchas librerías, dicen que es la ciudad de América Latina o del mundo con más librerías. Y eso, y sentís que no te alcanzan los días de la semana para hacer todo lo que querés hacer, porque querés ir al teatro, querés ir a ver a tus amigos, querés hacer esto, lo otro. Si querés, tenés todo para hacer, no te aburrís nunca. No te aburrís nunca, ¿no? En ese sentido... Sí. Fantástico. Es muy loco el ritmo de la ciudad. Yo creo que dormimos menos en general que el resto del mundo. There's so many things open till like 3, 4, 5. Buenos Aires, a big thing is a lot of people say it's a city that never sleeps.
Buenos Aires es una ciudad que no duerme. Y no es que empezamos más tarde, sino empezamos igual de temprano. La gente trabaja, a las 6 de la tarde la gente se va a tomar algo, a la noche la gente sale a comer, salen los chicos a bailar y cuando los chicos vuelven de bailar a las 6 de la mañana están todos los porteros saliendo a limpiar las veredas. Creo que también es muy característico de nuestra cultura empezar tan tarde la salida para ir a bailar. Bueno, y la vida nocturna, ¿no? Que a mí no me gusta, pero es... Y que en serio, Calais ahora es mucho mejor que hace unos años. Hace unos años, yo por ejemplo, el sábado tengo un cumpleaños, comienza a las 12 de la noche. Yo tengo que hacer otro plan hasta las 12 de la noche. No sé, te juntás a las 11 de la noche con tus amigos para tomar algo y vas al boliche a las 12, 1, volvés a las 5, pasas por McDonald's, te compras algo para comer, volvés a tu casa, dormís hasta no sé qué hora del otro día. And that's one thing too, is dancing. Like, the one difference is people can dance till 7 in the morning and it's amazing. There are no words to describe the feeling of getting home after a long night of dancing in a club and then looking out the window as you're about to pass out and seeing the sunrise. It's something like pure inner peace. I love the nightlife here. I just love it. Eso, querés ir a una fiesta electrónica, también podés, hay fiestas electrónicas un montón. Querés ir a escuchar música en vivo, hay un montón de lugares para ir a escuchar música en vivo. Yeah, let's talk about music for a second. Like any city, Buenos Aires has its soundtrack, made up of musicians, genres, and songs that have echoed on the radios and in the streets for decades. Bueno, Charly García. Charly García es ineludible, es un genio máximo. Yo estaba en un club, no había casi luz, la puerta de salida tenía un farolito azul. Spinetta. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos. Fito Páez. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Gustavo Cerati. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por ver. Tango. La calle está. Buenos Aires, la música es el tango. Es cemento, el tango. Es el taconeo sobre el cemento. Aunque acá te digan, no, tango no, tráeme un rock, pero vos escuchás un tango y te pones a llorar. O sea, la música porteña. Well, if we're speaking of emotion and tradition, another crucial activity in Buenos Aires is, of course, soccer. Bueno, el sentimiento que todos tienen por los deportes, el sentimiento que se comparte, es un montón también. Wow. Claro, ¿cómo no mencioné el fútbol? Soccer in Argentina, the passion is unmatched. A place I'll never forget is going to the field as many times as I did and feeling the energy of the crowd and the people and being there with them too. Algo muy propio del imaginario en los sonidos porteños es escuchar cánticos de las hinchadas de fútbol. Ole, 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 ole. De esos hay cientos muy originales. En cualquier programa de radio siempre hay un especialista en fútbol. De hecho, hay periodismo de fútbol, es una especialización. Tiene la pelota tal y se la pasa tal y no sé qué, y gol, como que eso, de fondo en los bares escuchás eso muy frecuentemente. El fútbol acá es muchísimo. I've seen people cry firsthand, like right in front of me because of pure passion. Passion
is a word that a lot of people associate with Argentina as a whole, and especially the people of the capital. Porteños are city people, in part like those of any other city. Un poco ansiosas, apuradas, malhumoradas. But they have some special traits and a certain energy that undoubtedly contribute to the feeling of Buenos Aires itself. Bueno, la gente la hace muy distinto. Is there anything that comes to mind if I ask you like specifically about porteños, people from Buenos Aires? The city? Yeah. Like how they are? Yeah, what are they like? Creo que hay como una gran abanico de porteños y después está para mí el porteño típico, que es el porteño canchero, que es el que se las sabe todas, que es langa, así medio galante, medio seductor, sí, canchero, que sale con los amigos, que toma cerveza, que va a la cancha, que maneja un auto lindo, bueno, así, ese del típico canchero está lleno. La gente de Córdoba odia a los porteños. Todo el resto de Argentina odia a los porteños. Y tienen un poco de verdad también. Es verdad, somos un poco soberbios y arrogantes. El porteño no es socialmente estirado. ¿Me entendés? No es, bueno, yo soy de tal clase. No es socialmente estirado. Pero sí es estirado porque es porteño. No es una diferencia social. Pero lo mismo de la clase baja que de la clase alta, son porteños, ¿me entendés? Yo soy porteño. Es como una pedantería que tiene que es muy particular. Es la actitud del dueño de la gran ciudad. Nosotros somos la gran ciudad de Buenos Aires. No hay duda, es la ciudad más importante, todo confluye en Buenos Aires. Dice, Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires. A pesar de ser una ciudad grande, inmensa, la gente es amena con el otro. Hola, ¿qué tal? Mándamelo ahí al mail. ¿Qué lo tenés en el celular? Sí. Mándamelo ahí al mail. Sí, somos cálidos, la mayoría son cálidos. Like every time you walk into a store or something, you always greet the person. Desde hablar con el verdulero, no vas a comprar la fruta a un supermercado impersonal. Vos vas a hablar con el verdulero. Gracias. Me parece que sí, que con quien hables tenés la posibilidad de llevarte algo lindo de esa conversación. No es difícil hacer amigos acá. There's a bar right next to my house, the Sarmadero. It's indescribable, like literally, like I made family. I'm going to cry so hard when I leave. Como que una vez que te haces amigos acá, es como que te van a recordar para siempre. Es típico escuchar a alguien llamar a otro a los gritos o silbar. Nosotros somos muy gritos. That intensity of the porteño extends into many aspects of the city's spirit, not the least of which is the political life. In Buenos Aires, social and political issues are treated with fervor and the weight of a deep history. Es una sociedad que siempre nosotros tenemos la frase sale a la calle, ¿no? No sé si lo habrás visto seguro, pero Buenos Aires es una ciudad con una fuerza política muy grande. O sea, hay muchas manifestaciones, muchas protestas. Es común escuchar el ruido de las manifestaciones, los bombos, la gente con los tambores, los bocinazos que acompañan porque no te dejan pasar. O sea, la economía y la política siento que son unos temas pilares en Argentina. Como que todo el mundo tiene una noción de lo que es la economía, la política, cuánto está el dólar hoy. Yo y en general todos crecimos, o sea, como parte de nuestra adolescencia siempre fue participar de marchas y protestas. Y para mí es normal ir a 3-4 veces al año, ir a una marcha y volverme caminando 40-50 cuadras a mi casa con mis amigos. Esa es la ciudad que a mí me gusta. Buenos Aires makes itself loved, one way or another. It has a character that you begin to feel after a couple weeks there, impossible to pin down, but revealed through its many faces. Actually, that was something that I found. Under the city's common experience of life, it has so many sides that, to each person, it takes on different shapes, grants different perspectives, whispers different wisdoms. Bueno, es como una ciudad que está cuidado.
¿Entendés? Vos no te das cuenta, pero estás cuidado. Debería haber accidentes, robos, un montón de cosas, mucho más de lo que en realidad hay en Buenos Aires. El porteño es transgresor. Transgresor. Hay una ley, acá no te podés estacionar y si me estaciono un poquito... Es como que hay más libertad acá, por así decir. No es libertad, pero sí, como que están menos reguladas las cosas. La gente cruza por donde se le da la gana y no hay un accidente de un chico atropellado todos los días. No, como que hay un orden en Buenos Aires que no es propio de la gente. Es como si la ciudad de Buenos Aires de alguna forma te cuidara. Te lo dice cómo están hechos los boliches, cómo están hechas las entradas, las salidas. Lo mío es energético nada más. La ciudad me cuida. Y te envuelve, es como que no te dice todo, ¿no? Como te dice, soy muy linda, pero no te voy a contar todo de mí. El tránsito es un caos, pero mira qué lindos edificios que puedes ver mientras viajas de un lugar a otro. Puede ser una ciudad hermosa, buenísima, lo máximo, todo. Hay días que son hermosos, hay días que en el Congreso de repente hay una guerra y es como, what's going on? Y el siguiente día está todo bien. Como el ruido de las sirenas, ¿no? Como te voy a enamorar, te voy a hipnotizar con el ruido de mis calles. Es muy generosa, me parece también, como desde las personas, desde la buena gente que hay, que te ofrece su casa, su comida, su oído para charlar. Es una ciudad que te ofrece mucho, como que te abraza, que hace como un esfuerzo por darte un espacio verde, un esfuerzo por darte una mirada al río, como diciendo, sé que no soy la mejor persona, pero doy lo mejor de mí, ¿no? Like, it's really weird. Like, I felt like it's a surreal feeling. It's a very surreal feeling. Because, like, since I was a kid, I've, like, visualized myself in Argentina. And, like, I knew one day I was going to come. I just didn't know when that time would come. As I spent more time in Buenos Aires, the feeling that I had had about it finally began to crystallize. I realized it while walking down a noisy street right around rush hour, as I discussed the city with a friend. As soon as I got home, I wrote down these thoughts. Buenos Aires feels like the whole universe in one city. It feels infinite. It feels like it just keeps going. It feels like I could keep walking, and it doesn't matter how many stores I go into. It doesn't matter how many people I interact with, how many buses I get on, how many cafes I sit at. There's always more. It feels infinite. I've been here for 3 months in the city, but it literally feels like every day is new. There's never like a day that repeats itself. Every day is unique for me. Siento que acá, hagas lo que hagas, tenés una historia para contar. Es una ciudad que a pesar de todo yo amo, o sea, amo por muchas razones. Porque yo la verdad es que reniego de muchas cosas de la ciudad, pero amo mi ciudad. Para mí Buenos Aires es casa, o sea, esa es la palabra que me viene, es mi casa y siempre lo será porque nací, viví toda mi vida acá. La ciudad es abierta. No, yo siento que esa dinámica la hace tan única, tan hermosa, Que no es una ciudad de la que te vas sin haberte modificado. Vos tomaste un avión a Bariloche.